Entonces, como les decía, este PowerPoint es exclusivamente de esta clase. Ya de las clases pasadas, que a pesar de que también eran de este tema, ¿cierto? El croquis con los colores complementarios, ya estaba muy cargado, entonces preferí comenzar con este nuevo. Igual estuve, incluía los que he recibido durante la semana, por si acaso se van a ver. Esta lámina que tenemos aquí en la primera página es de trabajo de hoy día. Si no me equivoco, alcanzan a leer Constanza Leiva, ¿cierto? Ella hizo esta lámina. Muy bien, aquí ya se nota un trabajo, un uso más desenvuelto, ¿cierto? Con más confianza con el color. Y se ven distintas propuestas, ¿cierto? Se fijan que todos son diferentes. Aquí ya hay un juego con el color y ese es el objetivo. El color es un elemento riquísimo con el que hay que jugar, porque cuando así se hace, cada persona va logrando, podríamos llamar un estilo, una forma de utilizar el color. Entonces, yo los insto a ustedes que cada vez más tengan más suerte, como quien dice que le pierdan un poquito el respeto al color. Ahora, cuando con nosotros comenzamos la clase, como el modelo llega un poquito después de que nosotros comenzamos a las 9, siempre comenzamos con otro elemento que también está en curso, como en este caso son las formas geométricas, ¿cierto? Como estructura de las cosas, como estructura de la forma. Entonces aquí tenemos un pequeño bodegón en que tenemos tres estructuras cúbicas, ¿cierto? Que son estas cajitas de té, y dos estructuras cilíndricas, que es el tarro de café y esta pequeña tetera. Ahora, ¿qué es lo interesante? Acá lo que aparece nuevo como aprendizaje sería la asimetría, porque todo esto, sabemos que los objetos completamente cilíndricos son simétricos por donde se les mire, pero aquí aparece un objeto cilíndrico cuyo cuerpo es cilíndrico, ¿cierto? Pero hay dos elementos que rompen con esta simetría, que es tanto la oreja como, como el piquito, ¿cierto? Por donde se vierte el té o el agua. Algo que quiero hacer notar también en estas láminas es que esta es una foto como yo la tomé, ¿cierto? Pero ya rápidamente para presentarla, yo inmediatamente ya le hago unos recortes y hago un encuadre distinto. Cuando yo hago esto, ya estoy hablando de lo más elemental en cuanto a composición. La composición se refiere a cómo ordenamos nuestros elementos. Aquí son 5 elementos muy simples, más la mesa, ¿cierto? Y el fondo. Y cómo yo presento estos elementos. Para esto, en este caso, es una fotografía, yo hago un encuadre, un enfoque. Previamente yo he ordenado de alguna manera estos elementos para presentárselos a los alumnos que van a llegar a la sala y se van a encontrar con atriles que están rodeando este pequeño bodegón y cada uno va a elegir un punto de vista. Entonces la idea es que cada punto de vista tenga un grado de interés y de facilidad para trabajar. Ahora, siempre van a haber puntos de vista que son más interesantes, que son más atractivos, más estéticos. Y eso, ahí cuando el alumno elige, en el fondo está eligiendo eso. También está haciendo un gesto en el sentido de eligiendo una composición más adecuada. El tema de la composición, en algún momento, cada vez vamos a ir entrando más en ello, pero de partida, quedémonos con esta idea de que la composición es el orden que le damos a estos objetos. Se fija, están casi en un semicírculo, más bien en un óvalo. Como les decía antes, con un objetivo, que los alumnos tuvieran facilidad para visualizarlo eh, desde la distancia que está cada uno. Hicimos un pequeño esquemita en la pizarra, haciendo una observación del tema de la asimetría. Vemos que estas dos teteras, esta es una tetera más grande y esta es la pequeñita de té, y esta es una tetera de agua. En esta nosotros vemos que la oreja está
inserta en un meridiano, ¿cierto? Estas rayitas de punto son meridianos que me dicen exactamente el punto desde donde nace, donde se inserta la oreja arriba y a dónde llega aquí abajo. Completamente centrada en este meridiano. El meridiano, este es el meridiano que va por detrás, digamos, que también corresponde donde está el piquito de la tetera. Entonces, estos tres aquí tenemos nosotros un eje que pasa por el centro del piquito, por el centro de la boca y por aquí por el centro de la oreja. Lo mismo en esta otra lámina. Tenemos unos meridianos que me dice por delante desde dónde parte la oreja, esta manilla de esta tetera. Parte aquí adelante, ¿cierto? Cerca de 1 centímetro alejado del borde mismo. ¿Y hacia dónde se dirige? Nosotros por deducción decimos también que es 1 centímetro adentro o por detrás de lo que nosotros vemos. Entonces, esa es la importancia que tiene este trazado de meridiano, que me da el punto de partida y el punto de llegada exacto, en este caso, de esta manilla. Y también la ubicación exacta de dónde nace este piquito, ¿cierto? Este piquito está completamente centrado en este meridiano. De ahí se levanta y toma la forma correspondiente. Cualquier cosa que no quedara muy clara, que no estuviera explicada, me lo dicen inmediatamente y lo vamos viendo. El tema de los meridianos nosotros lo vimos con respecto tanto al mapamundi, ¿cierto? Creo que también vimos una pelota de básquetbol. Entonces aquí estamos recurriendo a esos aprendizajes en cuanto a construcción de la forma para solucionar el tema de la asimetría. En esta otra lámina, estos ya son objetos, en el caso de estos jarritos, son objetos que ustedes ya han solucionado, donde vemos este esquema simplísimo, muy simple, ¿cierto? De un jarrito, en que, en este caso, estamos frente a frente a la oreja. Y lo que nosotros vemos es prácticamente un rectángulo que se emplaza en un meridiano. Cuando hablábamos del meridiano de Greenwich, ¿cierto? Que cuando decíamos, si nosotros en el mapamundi estamos frente a Inglaterra, vemos el meridiano de Greenwich de esta manera, como una línea recta, vertical. Ahora, si nosotros giramos el globo terráqueo, el mismo Greenwich puede estar completamente siguiendo la curvatura de la Tierra. Entonces aquí con estos jarritos pasa lo mismo. Si la oreja está cerca del borde, toma esta forma semicircular. Pero si está frente a nuestro, toma esta forma rectangular, completamente recta. Lo que sí, que luego con el trabajo de luz y sombra, del color, todo eso, se le da la curvatura. Se entiende que es una curvatura que avanza hacia nosotros, hacia el espectador. Estos son los desafíos del dibujo en 3 dimensiones, de objetos tridimensionales. El volumen, principalmente. Aquí también, estos son unos cuantos ejercicios de hoy día. Uno de los esquemas anteriores se refiere a esta tetera, que aquí está bastante bien solucionado. Con ciertos detallitos que podríamos decir, ¿cierto? Porque aquí sí nos dice que aquí este remache está tan cerquita del borde, este mismo remache tendría, el de atrás tendría que estar más o menos a la misma altura, a la misma distancia del borde, como donde está en estos momentos el cursor que yo les estoy mostrando. Entonces ahí hay una pequeña desviación de la forma, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que precisamente no suceda eso.
En el caso de aquí a la izquierda, aquí yo diría que el remache está bien, está como a 1,5 cm, pongámosle 2 cm del borde de la tetera, y aquí atrás también. Está como a 2 cm del borde de la tetera por allá atrás. Eso es lo que vimos hasta que llegó el modelo, pero igual antes quise insertar estos trabajos que me llegaron durante la semana y recientemente o que llevaron las alumnas como trabajo atrasado, digamos. Claudia Rojo, un excelente trabajo. Aquí es notable la forma en que ella ya está matizando los dos colores, nuestros dos colores complementarios. Observen ustedes la riqueza que se puede lograr con solo dos colores. Se fijan en toda la riqueza que hay en este polerón. Aquí hay una forma también algo distinta de tratar el color, que es como un poquito más parcializado. Las posibilidades del color son prácticamente infinitas, ¿eh? Entonces es muy interesante que ustedes incursionen en eso. En este caso, Claudia nos presenta como distintas posibilidades de tratamiento del color. También aquí vemos cómo ella usó distintas parejas de colores complementarios, ¿cierto? De hecho, aquí están presentes las tres parejas: amarillo con violeta, azul con naranja y rojo y verde. Esta lámina es de una gran riqueza cromática. Paulina también trajo su trabajo corregido. Yo antes ya me lo había mandado, yo le pedí que trabajara un poquito más el color. Entonces aquí viene el resultado. También interesantísimo. Se fijan aquí cómo aparecen colores nuevos, empiezan a aparecer los ocres, los cafés, de la mezcla de estos dos colores, amarillo con violeta. Aquí Carolina también nos presenta una forma distinta de trabajar el color, ¿cierto? Mucho más parcializada, casi como bloqueada, como con bloques, como áreas de ciertos tonos, de cierto color. También es una posibilidad. Este trabajo también, Loreto mandó el trabajo de clase pasada, cosa que yo pedí, ¿cierto? Trabajar la escala tonal en la mezcla de los colores complementarios y empezar a incursionar en esto, en lo que es la riqueza del color. Este es un trabajo de una clase pasada, ¿cierto? 2 cubos y un jarrito también. Cuando empezamos a ver nosotros las interacciones del color. Ese es todo un capítulo en la historia del arte, ¿eh? Y en el estudio del color, la interacción del color. Aquí Loreto también nos muestra otra manera de trabajar el color, muy libre, muy suelta, pero muy plástica, ¿cierto? Entonces, esta es una propuesta muy buena. Y sin olvidar, por supuesto, de dónde partimos, ¿cierto? El primer paso es nuestras medidas. Las 4 unidades de medida, hasta, en este caso, hasta los isquiones o el coxis, ¿cierto? O glúteo. Ahí están las 4 medidas clarísimas. Una medida completa para la parte alta del muslo, una medida para el área de la rodilla, una medida completa, que es la séptima, para la pantorrilla, y una octava medida para el pie. Ahora, el pie, si está de perfil, claro, aquí igual aquí vemos que Loreto hizo una medida más cortita. Claro, puede que se esté ocupando solamente la mitad de la unidad de medida, y está bien. Si el pie está del frente, ocuparía todo. Así que muy bien este trabajo también. Y ya después, con el modelo, comenzamos en la primera pose. Encontré la foto de esta primera pose, pero esta es, se fijan, de pie, una pose muy sencilla para comenzar tomando las medidas. Esto, lo primero de lo primero es tomar las medidas, o sea, las proporciones del cuerpo humano
aplicadas al modelo. Es nuestra única garantía de que el trabajo va a tener un buen desarrollo y va a terminar bien. Es lo primero. Aquí ya la pose 2. Aquí es muy interesante, aquí como la alumna está ya usando los conceptos que ustedes están viendo con el profesor de dibujo, del seminario de dibujo. Eso yo los insto que lo ocupen, es una buena técnica, es una gran ayuda contar con esto. Es un método. La pose 3 también siempre recalcando el tema de la construcción. Y yo hoy día hice la observación de que la columna es nuestro eje, ¿cierto? Principal. Si nosotros en una pose de pie frontal tenemos una línea recta, cuando está de perfil, nosotros nos encontramos con todo lo que es la curvatura de la columna. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la estructura interna del cuerpo humano es nuestro sistema óseo, que es móvil y que tiene características muy especiales. Por eso nosotros estudiamos anatómicamente, estudiamos la anatomía, ¿cierto? Partimos con el esqueleto del torso, lo estudiamos bien, tanto los huesos como la musculatura. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta ahora al enfrentarnos al modelo. El modelo aquí, a pesar de estar con ropa, nosotros podemos percibir su musculatura, ¿cierto? Deltoides, el gran dorsal, ¿cierto? Así que eso hay que irlo cada vez más interiorizando. Les comento que las poses comenzaron de 10 minutos, aquí todavía están de 10 minutos, después luego comienzan a bajar en el tiempo, llegamos solamente sí hasta 5 minutos. Pero es evidente que los alumnos ya tienen una práctica, gracias a que han estado trabajando semana tras semana, entonces ya tienen mayor rapidez en la solución, tanto de las proporciones como en el trabajo del color. Aquí nosotros vemos ya una mayor confianza con el uso del color. Al pastel graso se le está sacando todo el provecho que se le puede sacar. No todo, pero va en ese camino. ¿Ah? Se le está sacando ya mucho mayor provecho que las primeras clases. Siempre es un poco tímido el tratamiento con el material. Aquí ya se ve una mayor libertad. Se fijan siempre las medidas, es un excelente eh, usar un método siempre les va a ayudar, es lo primero que hay que hacer. Y luego comienza el tratamiento del color. Esto es bastante libre, mientras mayor se aproveche, es mejor. Distintas formas de trabajar el color, se fijan, cada una de estas láminas es completamente distinta. Cualquier pregunta, cualquier observación, me encantaría que ustedes lo hicieran, ¿no? Voy a dar vuelta a esta imagen. Este PowerPoint lo hice muy a la rápida, así que algunas cositas las estoy corrigiendo. Esta pose 6 aquí ya habíamos comenzado, aquí ya probablemente esto ya es de 8 minutos. La pose 7 fue de 7 minutos. Y claro, en primera instancia nos encontramos que ya no alcanza mucho el tiempo para trabajar el color y cada vez vamos sintetizando más la imagen y utilizando el material ya casi exclusivamente como de forma lineal. Aquí tenemos que la alumna ha hecho su construcción previa, ¿cierto?, con la dirección de los miembros, que en este caso, claro, se refiere a la dirección de los huesos. Nosotros podemos identificar esta, por ejemplo, esta línea larga como el fémur, ¿cierto?, con su inserción en la cadera y su llegada hasta la rodilla.
Aquí la alumna tú alcanzó a tener un poquito de tiempo, le quedó, siendo una pose ya de 6 minutos. Sin embargo, tuvo tiempo para empezar a interactuar con el color. Y nos presenta una pose bien lograda, bastante bien proporcionada, y ya con una solución más plástica, ¿cierto? Lo que es el uso del color. Sí, aclarando que en esencia el croquis es una herramienta que se usa para definir la posición de los miembros, las proporciones y la dirección de los miembros, la posición del cuerpo. Se considera que es un trabajo preparatorio de la obra de arte, pensando que antes de comenzar, por ejemplo, una pintura, conviene hacer varios croquis para ver cuál es la mejor pose, cuál es la relación de la forma con el espacio, en este caso la silueta con la hoja de papel, para que no nos suceda que sucede muchas veces, que se nos sale del formato o todo lo que son las desproporciones. Y nos encontramos con el escorzo, ¿cierto? Que nos presenta dificultades. Yo sé que eso también ustedes lo están viendo, o en algún momento lo van a ver en el seminario, cosa que es muy interesante. Porque el escorzo son estas vistas de un miembro del cuerpo o parte del cuerpo que se dirigen hacia una profundidad, hacia una interioridad, ¿cierto? Hacia atrás, hacia un fondo. Y que ya nos habla claramente de lo que es la tercera dimensión, que es la profundidad. Entonces ahí se nos presentan problemas, ¿cierto? Ahora, yo entiendo que con el profesor del seminario usa mucho estas formas cónicas, ¿cierto? Que aquí corresponde muy bien. Entonces, yo lo que pido es que vayan aplicando todos los conocimientos adquiridos, los que yo he dado desde el principio de año, como lo que ustedes están ya recibiendo con el profesor del seminario, todo esto lo vayan incluyendo, como lo hace aquí la alumna de acá, ¿cierto? Ella hace su esquema, que es muy gráfico y le sirve como estructura. Aquí ya vamos en la pose 10, que nos estamos aproximando, ya esto es de 5 minutos. Y vemos que está logrado. Está la posición, están las proporciones. Esta ya es una de las últimas poses. Y claro, siempre con la figura humana nos vamos a encontrar con el tema del escorzo, que se presenta como un problema, por lo general. Pero en el escorzo tenemos una ayuda. Siempre podemos entender que cuando un miembro se dirige en profundidad, hay otra parte del cuerpo que se superpone, en este caso la pantorrilla completa está en el primer plano y entendemos que el muslo está detrás de esto. Entonces eso tiene que ser muy claro, que hay volumen sobre volumen. Por ejemplo, aquí convendría trabajar un poquito más la rodilla, entonces inmediatamente la rodilla se adelanta. Y más aún si aquí le hacemos un pliegue en la ingle, inmediatamente se crea esa forma cónica, entonces inmediatamente ya se crea la sensación de movimiento hacia atrás. Aquí esta, si no me equivoco, es la última, si no es la última, es de las últimas. Entonces esta fue de 5 minutos. Claro, aquí la alumna colocó el tiempo. 5 minutos, ¿se fijan? Otra cosa que hoy día insistí que en lo posible, en cada trabajo,
vayan practicando su firma, una firma rápida, sintética, que los represente. Aquí también una hermosa lámina con distintos trabajos de Constanza Ley. Y también aquí nosotros vemos varias distintas propuestas en el uso del color. Se fijan que todas estas siluetas, estas imágenes, todas han sido trabajadas con una sola pareja de complementarios, el rojo con el verde. Y vemos una tremenda variedad de posibilidades. También aquí. En estos trabajos que son de tan breve tiempo, sin embargo, ya los alumnos cuando adquieren confianza tienen tiempo para intervenirlo con el color. Y se traduce en una cosa muy plástica, que puede ser muy atractiva. Voy a avanzar así rápidamente igual porque ya como se avisó que el tiempo se termina, lo que quiero proponerle especialmente a los alumnos virtuales, eh, por supuesto con el modelo están todas las poses, están en el WhatsApp y ahí hay un seguimiento de los minutos y todo, así como para que pudieran replicar lo que fue la clase de hoy día, en el sentido de ir bajando el tiempo que disponen para darle una resolución a la imagen, a la silueta. Pero también está este pequeño bodegón, que pueden usar esta misma foto, por supuesto que está en el WhatsApp, para... Esto es solamente yo lo que pedí fue la construcción con lápiz grafito, en un formato relativamente, que puede ser incluso una hoja de papel de oficio o una hoja de blog, pero empezar a practicar ya la solución de la asimetría, que está representada en este pequeño jarrito, perdón, en esta pequeña tetera. El desafío de los elementos cúbicos, ¿cierto? Que son todo este tema de las caras que se dirigen hacia un punto de fuga, esta que se dirige un punto de fuga hacia atrás, y así. El tema de la frontalidad, cómo nos sirve la mesa para indicarnos la dirección que llevan los cubos, ¿cierto? La dirección hacia dónde se dirigen. Y la mesa también como estructura cúbica, en lo que corresponda también solucionarla, ¿cierto? Para que tenga una lógica, para que haya una coherencia entre lo que sostiene los elementos y los elementos en sí. Preguntas, quedan unos minutitos, no sé cuánto, 7 minutos quedan, así que cualquier comentario, cualquier duda. Ok, poquito, parece que habían entrado mucho más. Tengo que comunicarles también que me traje para la casa mía unos cuantos de los torsos de la Venus de Medici, especialmente, para presentarlos en la exposición que va a haber de la academia en en el gimnasio para la Expo Quillota. Ustedes, yo ya las había pedido ya antes autorización para eso y ustedes me habían autorizado, así que voy a trabajar en eso. Igual, obviamente, y ya les había dicho, ¿cierto? Que hay una preselección.
porque tenemos poco espacio y como taller de dibujo tenemos solamente cupo para 10 trabajos, 5 para primer año, 4 o 5 para primer año y 4, por lo menos 4 para segundo año, ahí tengo que ir viendo, y por lo menos uno para tercer año, para los representantes de tercer año. Uy, lo único que están quedando es Carolina y Claudia. Bien, chiquillas, entonces si quieren, si no hay preguntas y si quedó todo claro, podríamos despedirnos. ¿Qué les parece? Ya, Ya, no hay problema, profe. ya, excelente trabajo, Claudia, lo que mandaste. Y Carolina también. Así que, Gracias, profe. ya, Muchas chiquillas, gracias. que estén súper bien y nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Gracias.